que curiosamente también han disminuido. O sea, esas vacunas son las que se aplican al momento de nacer dentro de una institución, digamos, hospital, centro de salud, posta, que cuente con los insumos. Antes estaba esta vacuna de la hepatitis B y para prevenir la tuberculosis por encima del 90%. Pero si vemos los reportes del año pasado, ha bajado incluso cerca al 80 hasta el 70%. Entonces, sí es preocupante, ¿no? Porque esas son vacunas que se administran apenas nace el niño. Entonces, también ha disminuido esa cobertura en vacunas. Y vamos a hablar de otro tema. Está en nuestros estudios Carlos Álvarez, es oficial de salud de UNICEF. Y lo hemos convocado porque hay una preocupación muy seria con respecto a lo que está pasando con algo que era una de nuestras fortalezas en medio de todas las debilidades de nuestro sistema de salud. Da vergüenza de lo mal que está. Pero había un tema en el que estábamos bien: vacunación. Y algo malo está pasando con la vacunación. Bienvenido. Gracias, Nicolás. Gracias por este espacio, por permitirme estar acá conversando de este tema tan importante que mencionas. De hecho, para iniciar, me gustaría dar un mensaje a todos tus oyentes, a todas las personas que nos están viendo, que las vacunas son seguras, las vacunas salvan vidas y las vacunas son gratuitas. Estamos hablando no de COVID, ¿eh? Estamos hablando de las vacunas en general contra todos los males y padecimientos de la humanidad que permiten, ¿no es cierto?, gracias al desarrollo científico y tecnológico, tener estos instrumentos de la vacuna para crear una barrera contra las enfermedades que dañan la vida, la salud e incluso matan a la gente, ¿no? Así es. Como mencionas, y como mencioné al inicio, las vacunas previenen enfermedades y muerte de muchos niños a nivel mundial. Pero este año, hace una semana y un poco más, salió una alerta epidemiológica del Centro de Investigación de acá del Ministerio por el riesgo incrementado de casos importados de sarampión. Todavía no había la confirmación hasta ese momento, hasta que el 29 de enero ya se lanza la confirmación, el Ministerio confirma efectivamente que hay un caso importado de sarampión de una persona adulta de 21 años, peruano, que estuvo fuera, estuvo en Europa, que presentó los síntomas típicos de sarampión. Al volver acudió a una atención médica y pues se confirmó el caso, ¿no? Entonces, realmente es algo muy alarmante, es algo que ha despertado las alertas, que nos hace pensar y analizar un poquito cómo están las coberturas en vacunaciones, justamente lo que comentabas, algo que era nuestra fortaleza años atrás y que hemos visto cómo poco a poco ha ido disminuyendo. ¿Cómo es esto de la disminución de la...? Porque yo insisto, esto era... O sea, lo único de lo que podíamos sentirnos orgullosos en el Perú en términos de salud pública era que teníamos una gran cobertura de vacunación. Sí. O sea, ¿cuánto ha bajado y en qué, específicamente en qué vacunas? Por ejemplo, hablando del caso específico de la sarampión, que son 2 vacunas a los 12 y a los 18 meses, para estar protegidos necesitamos las 2 vacunas. Y lo ideal es que el país esté con una cobertura más del 95%, digamos, para que la población esté protegida. Si nos remontamos hasta el 2018, estábamos en un 75%. Estamos bajos, pero digamos 75%. Vino la pandemia y empezamos a bajar, hemos llegado hasta un 53% en el año 22. El año pasado ya ha habido una recuperación, hemos llegado hasta un 65%. Aún no alcanzamos los niveles que hemos tenido pre-pandemia. Entonces, de hecho, la pandemia fue lo que afectó bastante, diría yo también, en la confianza de la población hacia las vacunas en general. Y en los otros casos, es decir, ¿cómo están nuestros porcentajes de vacunación? Porque hay un esquema de vacunación, ¿no es cierto? Hay un paquete de vacunas que cuando nace un niño se le aplica, ¿no es cierto?, Sí. La vacuna de la polio. ¿Cómo estamos en esas? Sí, efectivamente, y digamos, una de las fortalezas también del sistema es que contamos con uno de los esquemas de vacunación más completos. Tenemos 18 vacunas, desde que nace el niño, recién nacido se le aplican 2 vacunas, que curiosamente también han disminuido. O sea, esas vacunas son las que se aplican al momento de nacer dentro de una institución, digamos, hospital, centro de salud, posta, que cuente con los insumos. Antes estaba esta vacuna de la hepatitis B y para prevenir la tuberculosis por encima del 90%. Pero si vemos los reportes del año pasado, ha bajado incluso cerca al 80 hasta el 70%. Entonces, sí es preocupante, ¿no? Porque esas son vacunas que se administran apenas nace el niño. Entonces, también ha disminuido esa cobertura en vacunas. Así como ha disminuido también la de polio. Recordemos, en marzo del año pasado también hubo todo esta emergencia, estos distritos donde no había buenas coberturas de polio y se hizo una vacunación de barrido porque también se presentó un caso derivado de vacuna en Loreto, ¿no? En el Marañón. Claro, de un chico que no estaba
O sea, lo que encendió la alerta es que no estaba vacunado. O sea, ¿cómo era posible? O sea, si se suponía que las campañas de vacunación incluso han llegado a los lugares más remotos. O sea, los equipos estos de vacunadores han estado en lugares donde no existe siquiera la infraestructura de salud pública. Claro, ¿no? y eso es algo importante recordar también, ¿no? Que cuando uno vacuna a su hijo, no solamente está protegiendo a ese niño que recibió la vacuna, sino está evitando que aparezcan estos brotes. Porque si muchos padres no vacunamos a nuestros niños, pues finalmente hay más riesgo de que estas enfermedades inmunoprevenibles nuevamente puedan aparecer y haber estos brotes. Claro, ahora, ¿por qué está ocurriendo esto? O sea, es decir, ¿cuál es el problema? No hay, en el momento que nace el niño, por ejemplo, hay que ponerle la vacuna contra la hepatitis. ¿No hay vacuna? O sea, no es, porque no es una mala, o sea, el personal de salud está instruido sobre todo este esquema de vacunación. Eso es parte de, digamos, los protocolos. Así es, el personal de enfermería en realidad pues es experto en este campo y se ha demostrado en campañas de barrido que han sido muy eficaces, donde el personal de enfermería pues ha llegado a coberturas muy importantes. De hecho, el día de ayer también es el tercer aniversario del inicio de la vacunación contra la COVID, el 7 de febrero, que quedó establecido. Y el Ministerio de Salud este año ha sacado el Plan Nacional de Vacunación 2024, donde analiza un poco cuáles son las causas de esta baja cobertura, porque como menciono, no es algo del año pasado para ahora, es algo que ha ido sosteniéndose en el tiempo y los niños sin vacunas se han ido acumulando. Entonces, las cifras que ellos ponen en su documento, en su Plan Nacional, son cifras alarmantes, porque habla de 400.000 niños que han sido dejados de vacunar con sarampión, más o menos 900.000 niños que están pendientes en el barrido de polio. Es por eso que ellos están haciendo estas jornadas de vacunación que empiezan ahora en unas semanas en 12 regiones priorizadas. Entonces ellos hablan un poco sobre, digamos, déficit en la parte logística, en el traslado de las vacunas, en el transporte, en las brigadas de vacunación. Hablan también sobre las acciones de comunicación, que en realidad son muy importantes en la vacuna, el tratar de lograr este cambio de comportamiento en los cuidadores, sea el papá, la mamá o quien esté responsable del niño, y lograr cambiar el comportamiento de esa persona para que lleve a su hijo a vacunar, para que confíe en las vacunas, es bien complicado. No se va a lograr solo con una entrevista, con un spot, con un mensaje en la radio, tiene que ser algo sostenible en el tiempo, durante todo el año y sobre todo dirigido a cada población, ¿no? Por ejemplo, si para la población en la selva, hemos trabajado, hemos tenido la experiencia de UNICEF, trabajar cuñas radiales con los propios agentes comunitarios en su idioma, con mensajes que ellos entiendan. Entonces, digamos, tenemos todos que poner la mano, ¿no? Los medios de comunicación, la Rectoría del Ministerio de Salud, la cooperación internacional para lograr esto. Claro. Claro, porque las cifras son preocupantes. Si tienes 800.000 chicos que no están protegidos contra la polio, y cuando la polio entra y mata simplemente y daña de por vida a las personas, ¿no? Sí, nuevamente retomando el sarampión, hace 24 años fue el último caso confirmado de sarampión acá en el Perú. Luego han habido siempre casos importados, pero sí, ¿no? O sea, nos trae la alerta de que estamos con baja cobertura. Claro, porque el tema no es que vino un caso de fuera, bueno, han venido en otras oportunidades. El problema es que esta vez viene un caso de fuera y hay un montón de gente que no está protegida. Exacto. Y ese es el problema, porque esa gente se puede contagiar y esto se puede convertir otra vez en una epidemia, ¿no? Exacto, exacto. Ese es el gran problema, es que viene y nos encuentra desprotegidos. Entonces, antes venía, nos encontraba con 70, 80, 85% de vacunados, ahora nos encuentra con 65% de vacunados, con cientos de niños sin vacunar. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y tú puedes dar fe que nosotros estamos comprometidos con este tema de la vacunación. Es más, yo me vacuno, cada vez que hay una vacuna me la pongo yo mismo para predicar con el ejemplo un poco, ¿no? Es verdad. Porque, y hay que insistir en esto, o sea, si somos conscientes de que nuestro sistema de salud está en una condición muy precaria en términos de infraestructura, de personal, de abastecimiento de insumos, de medicamentos, es decir, nos falta todo en el sistema de salud. Nuestra principal barrera para cuidar la salud de los peruanos es la vacunación. Así es. Y hay que poner el acento en eso mientras resolvemos los otros problemas, ¿no es cierto? Sí, es algo que tenemos que ir haciendo. Y solo para terminar, recordar nuevamente, ¿no?, que gracias a las vacunas, miles de niños salvan sus vidas. Y si ustedes quisieran colaborar, invito a tu público a poder ingresar a la página de UNICEF